¿podemos decir? Sí. Ingresó a la mesa de Gran Eva. Mandale. El licenciado en Ciencia Política Pablo Vázquez, que es secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas, miembro del Instituto Eva Perón. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Por un lado contento de participar en un streaming, y eso que tengo más de medio siglo, ¿no? Estando en participar en streaming. Lamentablemente justo tiene que ver con una fecha luctuosa para mí, que es el fallecimiento de Eva. La quiero como si fuera mi mamá, así que imagínate que es todo un tema, pero al mismo tiempo uno ve por un lado que sigue vigente, que siempre hay algo nuevo que decir de Eva, no solo por los que la queremos, sino por lo que me enteré recién, que le van a sacar el nombre al salón de Casa Rosada Eva Perón y van a ponerle Mayo, así como... Así que bueno, también los odios a veces nos hacen grandes, ¿no? Depende de quién viene. Sí, bueno, de eso hablábamos también cuando abríamos las aristas, ¿no? De Eva también como ícono, como símbolo, bueno, todo un campo para explorar. Pero no puedo dejar de preguntarte primero qué es lo que te llevó a interesarte y casi, corregime, pero casi dedicar tu vida académica al estudio de Eva Perón. No, también escucho Babasónico, bueno, algunas otras cosas hago, pero mayormente sí. A mí me gustó, de chico me gustó mucho la historia y la política. Ingreso al peronismo estudiando, no vengo de familia peronista. Pobre mi papá, un tiempito antes de morir, él me da un escudo peronista porque decía que era de su padre, del que sería mi abuelo, porque él murió muy joven, pero nunca me lo había dicho. Siempre las referencias familiares eran contrarias. Leyendo, estudiando ciencia política y antes, vi que el peronismo era piola, hay un proceso de industrialización, una organización de Estado, y sobre todo la figura de Perón, desde el estudio, y la figura de Eva me atrajo mucho. Después, al acercarme al Museo Evita, a la creación de lo que tiene que ver con un espacio de memoria, me potenció porque tuve nuevos testimonios, nuevos documentos y demás. Y bueno, es una figura atrayente porque es uno de los íconos de nuestra historia, no solo aquí en América, sino en el resto del mundo. Nos reconocen por Eva desde Los Simpsons hasta Glee, hasta lo que se Madonna, hasta claro. Madonna sí. Recontra en el 95 cuando vino a filmar en la época de Benedict. Así que imagínate al respecto lo fuerte que es. Y entonces, ¿quedan todavía aspectos a estudiar de la vida de Eva Perón? Sí, siempre cito lo mismo. Hay un texto de Arnold Toynbee, un historiador, que dice: siempre hay algo nuevo que decir de los romanos, porque uno, aunque tenga los documentos, lo ve de cara a lo que sucede en el contexto en que vive. Obviamente que la figura de Eva, vista con el fenómeno libertario, tiene muchísimo que decir. Recién en un programa de radio decía que si hay un ícono que los libertarios odian, es Eva. Perón, alguna cosa rascando lo pueden hasta nombrar, pero Eva es imposible. Es como un personaje que nada, ni para hacer una imagen Lila Lemoyne ni ponerse un rodete, nada. De hecho, los primeros intentos golpistas no fueron con una idea de, bueno, con Perón se puede hablar algo, pero el problema es Eva. Sí, cuando es septiembre del 51, el intento del golpe del general Menéndez era porque Eva iba a ser candidata a vice. Cuando se da de baja el renunciamiento, 22 de agosto la convocatoria y 31 de agosto el renunciamiento por radio, los sectores políticos que acompañaban a Menéndez para el golpe dicen: bueno, ya está, queda Perón, entonces no vamos a hacer. Él igual estaba embalado y sigue Menéndez, porque molestaba a Eva, y molestaba aún después de muerta, después del 55. De hecho, el tema de escribir Viva el cáncer, o lo que hicieron con su cuerpo, te da un marco donde la figura de Eva incomoda hasta el día de hoy. Si tienen que sacar un nombre de un salón de la Casa Rosada, mirá cómo molestará. Sí. No, a ver, siempre algo que me llama la atención de Eva, que lo hablábamos un poquito antes, es esta cuestión que tiene mística, espiritual, como más allá de, uno habla de Perón y en general habla de las medidas de Perón, claro. Y Eva tiene esta cosa, capaz te mato con la pregunta que te estoy haciendo, pero ¿por qué crees que pasa eso con Eva
y no con todo el resto de los dirigentes? Porque por un lado tienen una cuestión cerebral. Siempre me acuerdo eso de Perón que decía, mientras que yo construyo el gran edificio para cubrir a todos los argentinos, Eva está afuera cubriéndolos para que no se mueran de frío. Claro. ¿No? Digamos, hay una cuestión cerebral. Yo mismo, cuando me acerco al peronismo y lo estudio, Perón es el estratega, el plan quinquenal, la tercera posición. Eva es el choque directo. Lo bueno es que como que actuaban como pareja presidencial. Uno tenía un rol de estratega, la otra es cuadro político de acción directa. Algo no tan igual como Néstor y Cristina, porque los dos estaban como a la par, aunque ocupasen distintos roles. En el caso de Perón, dado la época, él ya tenía otra impronta desde lo político y Eva estaba más dada hasta la cuestión social, el abrazarse con el otro, el saber, bueno, si alguien le venía a pedir un trabajo, le preguntaba, pero ¿tenés plata para el colectivo? ¿Cómo andás de los dientes? ¿Tus hijos van a la escuela? Eso por ahí otro tipo, otro político de la época jamás se lo hubiese preguntado. Una ternura. La ternura, yo creo que ella, siempre hay una imagen, la veo, que es el abrazo con Perón, sí, la que tienen ahí atrás del 17 de octubre del 51, en La Rosada. Y también vos lo ves como la de al lado, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, con la mujer, con la compañera o con chicos y demás. Eso creo que es uno de los primeros casos donde la cuestión de los sentimientos lo integra el peronismo dentro de un mensaje político, y Eva es la cara visible. Por eso se le recuerda más que lo que puede ser Perón, que bueno, sí, se brinda, hace, es el hombre de este siglo, del que pasó, del que está y del que vendrá, pero la que tiene el contacto y las viejitas, yo recuerdo, ya muertas muchas, pero que han estado en la época de Eva, cuando hablan de ella se les llenan los ojos de lágrimas. Claro. Mientras con Perón es la distancia del jefe y demás, ¿no? Hay como una diferenciación que vos lo marcás y muy bien. Sí, sí. Claro. Bueno, por un lado, Eva también sufrió muchas injusticias, pero ella también actuó como reparadora, ¿no? Sí. De alguna manera. ¿Cómo crees que se conjugan esas dos cosas en la vida de Evita? Esa lo hablaba a la par, eso de ser bondadosa y brindarse con los humildes y a su vez marcar los límites de la oligarquía, un poco como lo que se ve, aunque ahora la oscurecieron a Eva, en el viejo edificio de obras públicas, donde hoy sería la parte de Capital Humano. Uh-huh. Y en eso es muy clara, porque la acción social, la justicia que se brinda, tiene necesariamente que pedir en un marco de industrialización y pleno empleo y demás, que empresarios u otros sectores aporten. Ahí no había medias tintas en cuanto a si había que aportar o no el tema de los ricos, sino que estaba todo consensuado, y el que no también se le exigía, porque había una necesidad muy grande en ese momento en una Argentina de vacas gordas, pero hombres y mujeres flacos. Entonces sí, y era bastante dura, era intransigente en eso, y de hecho también jugaba con Perón ese rol, ¿no? Eva era dura, iba, insultaba, qué sé yo, después venía Perón, decía, no, bueno, yo le voy a hablar, vamos a negociar, a tratar de componer, y los dos sabían exactamente. Y uno podría imaginarse que era al revés, ¿no? Si no conoce la historia. No, Perón era más tranquilo. Yo siempre recuerdo las frases de él, el que se calienta en política pierde y demás. Eva era como más temperamental. Uno se lee los discursos y La razón de mi vida y demás, es como más polvorita. Claro. En el caso de, viste, va como muy al choque, mientras Perón trata de mediar. De hecho, hasta en los golpes de Estado y en los peores momentos él siempre trató de apaciguar los ánimos. Entonces, bueno, sí, Eva era más temperamental. En unos informes de la Embajada Norteamericana la acusaban de comunista y decían que era tan fanática que no iba a dudar en agarrar las armas, sobre todo en los informes del año 51, cuando se estaba especulando si ella era o no candidata, o iba a ser o no candidata a vicepresidenta. Así que la tenían como más calada en ese sentido, los propios y los ajenos, y en el caso de Perón no podía negociar, dialogar, era un hombre de más aplomo en cuanto a la cuestión política de lo que se entiende de negociación. Ella tenía más una cuestión, digo, del
esto de pensar, bueno, un pueblo armado o la cuestión de empoderar más al pueblo en cuanto a la lucha por la defensa del peronismo, más que algo que por ahí quizás tenía Perón, que era la confianza en los sectores de poder, digo, el ejército, y la propia dirigencia política que él tenía detrás. Y en ese caso, porque veía que los militares, sobre todo en el 51, se habían levantado en armas, entonces mucho no podía confiar. Perón sí, era un hombre de ejército, entonces no concebía que hubiese civiles armados. Entonces la disputa entre uno y otro, entre milicias populares que agarran las armas, la CGT y demás, con el tema de Perón, tenía ahí su límite al respecto, y que obviamente se lo marca. O sea, Eva avanza todo lo que puede, pero siempre tiene un límite real y aceptado por ella, que es Perón. Claro. Ahora, después del resto, si Perón decía dale, seguía al respecto. Fue mucho más. Después hemos visto que fue mucho más y mucho peor, y no hubiésemos resistido respecto militarmente contra las fuerzas que se iban a desplegar, lo que vimos nosotros en el 55. Claro, y políticamente la falta de Evita le repercute en eso a Perón, digo, le repercute en una falta de, bueno, esa parte polvorita que tenía su pareja presidencial en cuanto a la forma de afrontar las luchas, digo, teniendo en cuenta que tuvo ese deterioro en cuanto a la correlación de fuerzas que termina con su destitución en el 55. Y sí, porque ellos se complementaban, como que uno negociaba y la otra pegaba, tipo como el movimiento obrero, uno negocia y otro pega. En este caso, Perón tenía que hacer las dos cosas, o no tenía el cuadro, no tenía el personaje preciso para llevar adelante ese hecho. Justo en el segundo gobierno encima vino la carestía de la carne, problemas económicos, después los fue remontando, a su vez después, bueno, el conflicto con la iglesia, así que se le sumó un par de inconvenientes, pero el punto clave sí, la pérdida de Eva fue una pérdida enorme para el peronismo. Galeano dice en Memorias del Fuego, sin Eva, Perón es un cuchillo sin filo. Para mí exagerado, pero puede mostrar una imagen que todavía tenía con qué, pero le faltaba esa persona, esa conexión con el pueblo de forma muy directa, que era Eva, y que no la tenía. Y para formar una Evita, para formar un cuadro, para formar a alguien capacitado en política, en parte porque conocía de Perón y en parte por la propia intuición, necesitas mucho tiempo. Y aún estando con mucho tiempo, no lo podés lograr. Sí. Vos, en esto que decías de esto, de uno pega, el otro negocia, y con el paralelismo que siempre es inevitable con Néstor y Cristina, a mí me da la sensación que Néstor y Cristina era una cuestión más estratégica pensada. ¿Vos creés que en Perón y Evita era una cuestión de que ellos lo charlaban y decían vos haces esto, yo hago lo otro, o era más la personalidad de cada uno y eso un poco le daba cauce a todo? No, se daba naturalmente, porque ya de conocerla a Eva, a Perón en su momento y demás, veían cómo era cada uno. Yo creo que en el caso de Perón potenció el rol de Eva de ir al frente, y en el caso de Eva, sabiendo cómo era ella, de última podía concebir que si pasaba algo y no había cómo arreglarlo, estaba Perón y lo podía negociar, dialogar al respecto. Tenía Eva un background muy fuerte, que es la labor que emprendió, el apoyo de Perón y lo que era el respaldo de las mujeres, la CGT y demás. A pesar de eso, en el 51 no pudo lograr ser vicepresidenta porque la habían alzado todos. No solo los ajenos, también los propios. Hubo problemas internos dentro del partido. No todo es lo que ahora estamos viendo de peronistas que van por un lado o por el otro. Aún con el propio Perón le hacían algún planteo, ¿no? Porque Eva era muy discordante al respecto. Más allá de que tuviese cáncer o demás. ¿Fue era más, lo de más menos. eso que el cáncer lo que le impidió ser vicepresidenta? Sí, porque de última, dato histórico, no es Eva, va Quijano. Claro. Hortensio Jazmín Quijano, que me encanta el nombre, y el primero y el segundo, era muy Nombrazo. florido. Alto nombre. El correntino. Y él muere de cáncer. Claro. Él muere de cáncer al principio del 52, y además tengo la foto que asiste Eva al velatorio, o sea que no por el cáncer, porque de última podía haber sido... Claro, podría haber muerto como vicepresidenta. Tranquilamente, aún antes de asumir, que era el 4 de junio. Sí. El problema es que Eva incordiaba, aún
estando al borde de la muerte, seguía molestando. Y eso los norteamericanos lo remarcaban mucho, los otros sectores lo remarcaban mucho, hasta los propios internos, con Tesser y demás. ¿Cuáles eran los sectores del peronismo que la resistían desde adentro? El Partido Peronista Masculino, con Claro. Tesser, Raúl Mendé, el ministro de Asuntos Técnicos, alguna cosa. Bueno, siempre se indica Méndez San Martín, pero me decían las hermanas de Eva que se llevaban muy bien con él y parecía que no. Pero la rosca de Tesser, perdón con los términos muy conurbanos, pero la rosca de Tesser Sí. con los sectores viejos que eran conservadores y demás, no se la bancaban a Eva. Claro. Hay que entender que no es que a Perón asume como presidente el 4 de junio del 46 y ya el 5 de junio estaban todos, che, muy bien Evita lo que hace y todo. Fue resistida, hubo un proceso también. Sí. Entendamos que es una mujer, Claro. que es joven, Que era es actriz, actriz y claro, que es sí. Eva. Entonces, recién después del viaje a Europa, 47-48, ya como que tiene predicamento político, se fue construyendo y por eso el 51 ella se lanza, pero por un lado, los sectores que estaban cerca del almirante Tesser, que era el presidente del Partido Peronista masculino, pues estábamos divididos en Partido Peronista femenino, masculino y CGT, veía noche, pero si asume Eva, va a tener más preponderancia la CGT y las mujeres, y a Claro. nosotros nos Claro. dejan atrás. Claro. Y si llega a pasar algo con Perón, la que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es Eva. Por Sí. supuesto que a los marinos se les para Claro. los pelos Sí, sí. ante ese hecho. Así que por supuesto que había mucho problema y muchos planteos hacia Perón, y yo creo que él lo habla con Eva. Yo creo, no estoy convencido, que lo habla con Eva, que pide un paso atrás cuando es el 22 de agosto para no ser presidenta. Por supuesto que le dolió a Eva, por supuesto que ella tenía todas las ganas de ser vicepresidenta, pero lo tuvo que aceptar a regañadientes, más allá del cáncer, ¿no? Esto tenía que ver con una cuestión política, porque le diría, si no, no llegamos, Claro. nos voltean. Entonces, en eso fue muy complicado, fue un gran renunciamiento en ese sentido. El único personaje político que renunció a algo, Sí. Claro. pues nadie renuncia a nada. En ese sentido, estoy pensando también un poco en el lenguaje de Evita, ¿no? Que de pronto tiene palabras que calaron profundo en la historia argentina. No sé, pienso en la oligarquía, ¿no? Como que encima lo decía con un peso, con una pregnancia tan especial, que después con el tiempo tal vez son palabras que se fueron matizando, que Claro. no están en el lenguaje político y en la rosca de hoy. Digo, ¿qué pasa con ese lenguaje? El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos, como lo plantea así en el 22 de agosto. No, fue brutal, imagínate que a ninguno le hacía gracia. Eran términos que los forjistas, los nacionalistas mucho utilizaban, pero en palabras de Perón y sobre todo en Eva tenía otro peso. Vos bien lo decís, ¿no? La dicción, la forma de decir de Perón, militar, que si alguien trabaja con el tema de la voz y el mando es un militar, y en el caso de Eva, actriz. Claro, Sabía cómo claro. decir, cómo poner las pausas y demás. Tenía mucho más impacto, sobre todo lo que es en la radio. El impacto de Eva en la radio hoy es inconmensurable, porque estás escuchando a una mujer. Me acuerdo de una presentación de un libro que habla, Dios la tenga en la gloria, Magdalena Ruiz Guiñazú. Y su recuerdo de ella de chica era, no, yo sentía una mujer que gritaba, que decía cosas horribles y todo lo demás al respecto. Y eso que el padre se llevaba bien con Perón, que había sido canciller. Pero bueno, ahí tenés otra reacción, ¿no? La potencia de la voz de Eva y de lo que decía en otros sectores que no eran peronistas, le irritaba profundamente. Estamos hablando de mujer de una vasta cultura, ¿no? Como Perón no lo podía evitar eso. No, Al no. contrario. Y casi sin Sí. búsqueda de consensos a través de eso, ¿no? Porque hoy está un poco de moda como hablar un poco para todos, buscar el momento, el mensaje, cómo decirlo. Ah, no, nada. Nada. Consenso, pistola. No. Ella era unos y otros, y estás conmigo o estás con el otro, está el pueblo trabajador. O sea, el pueblo era el trabajador, que era el descamisado, que era el peronista, Sí, claro. él o la peronista. El otro es el contrario, el oligarca, el vendepatria, el político, ¿no? El concepto político como algo despreciativo, mientras uno era revolucionario. Todavía no gorila, porque eso es posterior, pero se indicaban la cuestión de vendepatria,
patria, oligarca y demás. Aparte imagino, digo, el impacto que debe ser porque es gente que no estaba acostumbrada a que la bardeen desde el poder político. Y menos una mujer. Claro, pero digo, en general incluso los procesos más, en algún sentido, que propusieron cambios como el de Irigoyen y digo, ese ascenso radical, no tenían un discurso tan frontal para con la oligarquía. No, por eso. Entonces era la primera vez que por un poder político los bardeaba de esa manera. Y a eso agregarle que era mujer y Claro. que era Eva. Porque si se los dijese Perón, bueno, vaya y pase. Pero como decían los Contreras en esa época, encima esta, que era una bruta, que era una actriz, que no sé nada, mirá lo que me va a decir y cómo me va a tratar. Hay varios testimonios, así como yo rescato lo bueno, también, viste, que señalan, ¿no?, la potencia del carácter de Eva, y eso nunca se lo perdonaron, y no se lo perdonaron ni aún después de muerta. Sí. Uno después ve lo que sucedió con el cadáver, bueno, uno entiende también esos odios. Ahora, a mí hay algo, voy a decir un sacrilegio mal, perdón, pero yo no puedo no encontrar una similitud entre ese enemigo popular que encuentra Eva en la oligarquía y en la casta. Sí, pensé lo mismo. Obviamente, vos cuando construís ciencia política, viste, amigo enemigo, la noción de amigo-enemigo y demás, sobre todo en movimientos populares, es fuerte. Daría para otro momento el concepto popular que tienen los libertarios. Claro. Pero lo que vos ves en contraposición es qué es lo que vos sostenés. De última, se establece una división con la oligarquía, pero si vos estás a favor, vas a obtener determinados beneficios sociales en un marco de justicia social. En lo actual, luchás contra una casta, pero al contrario, retrocedemos en derechos, en acciones, y de hecho uno ve el manejo del lenguaje, un lenguaje violento, un lenguaje de rencor y de odio hacia sectores vulnerables. Ujú. Y Claro. al contrario, los poderosos, veremos el discurso del presidente en la rural el domingo. El domingo. Pero yo mismos creo sectores que va a ser, vulnerables que lo apoyaron en muchos por supuesto, va a ser casi de terciopelo, me imagino. No sé si les va a reclamar que entreguen los Sí, dólares. que los pero- liquidan. Claro, que liquiden las cosas, pero bueno, en principio tiene esa connotación, y lo blanco y lo negro, estás conmigo y demás, eso Eva lo recontra manejaba. casos. Claro. Sí, aún momentos antes de morirse. Lo entendió antes de que existan los focus grupos. No, totalmente. Sí, en metodología hay, esto quizá también es, digo, un poco sacrilegio, pero en la metodología hay como algunos puntos de ese peronismo que Milei ha tomado. En cuanto a la cuestión discursiva, esto de volver Sí. a poner la política en un ámbito más de escénico y de frontalidad, más quizás el carácter burocrático que tenían otros espacios políticos como el PRO. Más allá de que no le reconozca públicamente, ¿se ve algo de ese intento de imitación? Sí, no, mirá, no es sacrílego porque uno lo tiene que analizar. Yo siempre digo, dando clases y demás, que una cosa es lo que uno siente, Perón y Eva en mi casa por todos lados, y otra el análisis político de aciertos errores o ver algunas continuidades. Y es cierto lo que planteás, ¿no? Mientras una cuestión mucho más formal del macrismo, en el caso de Milei es un movimiento de masas, que no son lo que a nosotros nos guste, pero hay un movimiento de masas, hay una cuestión de interpelación del uno o del otro, hay una cuestión de líder, masa, está bien, será por el TikTok, todo lo que quieran, pero lo hace. También la construcción que vimos del enemigo, una escenografía, una estética, una forma en la cual se busca diferenciar de la anterior casta. Me decía una chica jovencita, bueno, los anteriores candidatos A, B o C eran iguales, Ujú. y de hecho los vemos que están en el mismo lugar. Claro. Mientras que Milei es distinto, para bien o para mal. Entonces sí, a pesar de que se ve medio sucio y que pega gritos, que no canta bien, que es medio extraño y demás, por ahí para un sector joven o no tanto, interpela que es distinto al resto de la casta. Claro. Pero en el caso del primer peronismo, claro, hay sectores que no venían de la política tradicional, los sectores de trabajadores, mujeres, sectores excluidos, entonces se veían interpelados por un coronel y una actriz. Sí.
Entonces, por supuesto que tiene cuestiones disruptivas. Lo que diferencia son los objetivos a seguir, ¿no? Claro. Uno que quiere afianzar un Estado para todos y otro que busca que el Estado retroceda y que deje desamparado al pueblo. Entonces, de ahí podemos marcar las diferencias, pero el otro sí, es verdad, y va a haber muchas cuestiones que a lo largo de estos meses vamos a poder apreciar de Milei y su estrategia comunicacional y lo que quiere afincar, sobre todo cuando los éxitos económicos van en retroceso. Pablo, para ir cerrando, y ya te estoy agradeciendo por haber favor. estado en este día, que para nosotros es muy especial y para vos también, ¿hay una fórmula, hay una manera de leer a Evita que vos nos digas, es esta? Mira, Eva tiene varios textos, tiene mucho texto que nadie le dio ni 5 de pelota. Generalmente hinchan con La razón de mi vida, y está bien porque es el texto clave del primer peronismo. O sea, no podemos entender el primer peronismo sin La razón de mi vida, por más que hayan intercedido muchas manos para moldearlo, pero básicamente es la voz y la palabra de Eva. Uno tiene que ver la gestualidad de ella en los actos y demás. Recomiendo, lo pueden ver por YouTube, hay una entrevista de Eva en Italia en el 47. O sea, ahora es una de las pocas veces que la veo a Eva en sincro. O sea, que ella está hablando, no Sí. como la vemos habitualmente, que está como diferida la voz de la imagen, o la ves moviéndose pero no la escuchás. Entonces ahí le están haciendo un reportaje. Un calor tenía, pobrecita, estaba pantallándose, contenta porque había sido hace poco actriz, así que estaba por el Cinecittà y todas las luminarias de Italia al respecto. Y ahí vemos los tonos, cómo era ella, cómo hablaba. Creo que nadie le dio importancia. Son segundos, Sí. es un minuto, pero la podés ver directamente en su obrar. Y después yo tomaría varios de los testimonios que relatan gente que estuvo cerca, para bien y para mal, ¿no? Para tener como un punto medio. Pero es cierto que, volviendo al tema de lo que sacan como nombre en un salón de la Casa Rosada, por mí pueden sacar todos los lugares, querés sacarle la foto, sacarle lo que quieras, porque Eva es mucho más grande que eso y por un lado está en nuestros corazones, por el otro, en algún momento, si el pueblo dispone que tenemos que volveremos y volveremos a poner ese nombre. Tenemos también que aprender que no podemos ser contemplativos con gente que no nos contempla, ¿no? Sí. Entonces, y aprendamos un poquito más de Eva, pero hay que buscar las pequeñas cosas, los pequeños relatos. Cierro con esto. En Mundo Peronista había un chico, espero que esté vivo, un chico peronista del 52 que dice, bueno, recibió una bicicleta, era de Rosario, y dice, bueno, qué alegría, Evita me dio una bicicleta, pero mis compañeros del barrio no tienen. Entonces le mandó moneditas a Eva en un sobre para que le compre bicicletas. Sí. Y Eva, bueno, se los devuelve y se los da. Entonces uno piensa, bueno, uno estudia, ve todo lo demás, pero si un chico, viste como estaban los otros chicos, cree que dando moneditas, poniéndolo en un sobre, se lo puede entregar a alguien y lo va a escuchar, no está todo perdido. Entonces, eso, y sí, porque soy viejo, entonces yo me emociono en ese tipo de cosas y ojalá que esté vivo, ojalá, y creo que sí, que se las repartió las bicicletas, y si no, uno está seguro que sí, que si les dio el sobre con las moneditas, cada chico tuvo su bicicleta. Entonces eso, la verdad, marca el diferencial de Eva del resto. Y por eso nosotros la honramos, la vemos linda, hermosa, y a pesar de que sea un día que conmemoramos su muerte, la vemos siempre viva. Pablo, muchas gracias por No, haber por favor. venido. Las puertas de Eva TV están siempre abiertas Pero para muchas vos. gracias por la invitación. Gracias. Bueno, los invitamos a todos a seguir este especial por el fallecimiento de Eva Perón a 72 años. Nos siguen en @Eva en vivo y en el canal de YouTube. Ya volvemos.